grabar y, a ver, quiero su participación de ustedes, ¿ya? Eh, Vamos a usar el chat para que puedan participar. Bien, miren, el formato condicional, jóvenes, es un formato que se puede aplicar a los rangos de Excel, ¿no? Donde tú desees. eh, Son formatos que se aplican de acuerdo a una condición que tú coloques. Te permite condicionar el formato. Por ejemplo, en este caso, este cuadro, yo quisiera que salga automáticamente o se le aplique automáticamente color rojo a las notas aprobadas y color azul a las notas desaprobadas, ¿no? Entonces ahí hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que se les debe aplicar color rojo a las notas aprobadas, es una regla, una condición, y el color azul a las notas aprobadas. ¿Bien? Y también, por ejemplo, podemos aplicar a todo lo de sección A color azul, a lo de sección B color verde, y a la sección C podemos darle un color púrpura, por ejemplo, ¿no? Y así podemos condicionar diferentes datos con este formato condicional. ¿Formato qué significa? Que tú puedes aplicar un color, un tipo de letra, un borde, un sombreado, pero de acuerdo a una condición, ¿ya? Permite, vamos a colocar acá, permite aplicar formatos a los rangos, depende, permite aplicar formatos a los rangos, según, vamos a poner, según la condición colocado en el comando. ¿Están ahí, jóvenes? Creo que ustedes se conectan, de ahí se siguen durmiendo, creo. Están durmiendo ahí, a ver. Acá Hola, estamos, hola, profe. ahí estamos. No, sí, profe, estamos acá. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Sí, profesor, buenos días. Voy a necesitar su participación por el chat, ¿no? Por el chat les voy a pedir que formulen en algún, por ahí, comando. Entonces, miren, vamos a repasar lo que es el promedio, la suma, vamos a entrar a una estadística más avanzada, que es el conteo también, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo que es el formato condicional. Entonces, nos han pedido, vamos a anotar acá, vamos a colocar acá lo que nos han pedido, aplicar el siguiente formato condicional. Entonces vamos a poner acá. Aprobados, aprobados, color azul. ¿Ya? Todos los aprobados, color azul. Desaprobados, color rojo. ¿Ya? Ese es en el que en las notas. Sección A, color azul. Sección B, color verde. Sección C, color púrpura. Bien, ahí tenemos lo que tenemos que los formatos condicionales que debemos aplicar. Entonces, lo primero que nos piden es aquí calcular el promedio. Entonces, aquí debemos calcular el promedio. A ver, ¿cuál sería la fórmula o la función que nos va a permitir calcular un promedio? A ver, participen acá en el, en el chat. ¿Qué función debo usar para poder resolver lo que me están pidiendo acá? Dice calcular el promedio.
Lógicamente que tenemos que calcular el promedio de estas 3 notas del alumno Luis, ¿no? Esto, acá debemos empezar. ¿Cuál sería la fórmula? A ver, la clase pasada ya hemos visto función. Promedio. Pero a ver, por el chat escriban cómo sería la fórmula. Por ahí ya me están indicando igual promedio, ya está, listo. Entonces, eso quiere decir que yo debo usar la función promedio para poder calcular esto, ¿no? Eso es saber Excel, darse cuenta qué función te va a ayudar a calcular lo que nos piden calcular. A ver, jóvenes, ¿qué más? Luego de colocar igual promedio, ¿qué hay que colocar ahí? Las C2. nota 1 con nota 2 y nota 3. Ajá. Entonces el rango sería desde D. C no, pues no, en C no hay nota, sería desde D2 hasta F2, así. Así serían las 3 notas. ¿Ya? Entonces, la función promedio calcula el promedio y lo único que te pide es el rango donde va a ir a calcular su promedio. Eso no se olviden. ¿Ya? Entonces sería igual promedio, abrimos paréntesis, D2 hasta F2. Esos dos puntitos significa hasta, ¿no? Eso es un rango de celdas donde la función está utilizando para poder calcular el promedio. Presionamos Enter y ahí está el promedio, ¿eh? Y lo copiamos, ¿no? Recuerden que en Excel se hace el primero y el resto se debe copiar. Y listo, ahí tenemos el promedio. Siempre los promedios, o casi siempre, salen con decimales porque es una división, ¿ya? Recuerden que se suma y se divide entre la cantidad de números sumados. De ahí vamos a arreglar esto. Ya les voy a enseñar también a redondear. A redondear. A ver. El puntaje. Dice, calcular el puntaje. El puntaje es la sumatoria de las 3 notas. ¿Qué función nos va a ayudar a resolver rápidamente esto? A ver. Suma, exactamente. Igual suma. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Cuál sería el rango donde voy a ir a sumar? D2 hasta F2. Exactamente, ¿no? De 2 hasta F2. Tú con el mouse seleccionas y listo. Cierras tu paréntesis y presionamos Enter. Los que todavía de repente por ahí recién están captando cómo trabaja el Excel, por favor anoten, estar atentos. Siempre se trabaja con el primer registro, con la primera fila, ¿no? El resto se debe copiar. Esa es la ayuda de Excel. Entonces yo presiono Enter y acá copio. Y ahí está. Listo. Entonces ya tenemos calculado esto. Luego nos piden aplicar el formato condicional a las notas. Aprobados azul y los desaprobados rojo. Entonces, primero tengo que saber o preguntar quiénes son los que están aprobados, ¿no? Normalmente los aprobados, ¿quiénes son? A ver, vamos a anotar acá al ladito. Normalmente, los que tienen mayor a 10, ¿quiénes son? Los aprobados. Eso depende de la institución educativa, ¿no? Hay instituciones educativas que pasando el mayor a 12 son aprobados recién, ¿no? Bueno, pero normalmente mayor a 10 son aprobados y menor a 11 son desaprobados, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la condición. ¿La condición qué cosa es? La condición es un valor lógico, una comparación lógica, si es igual, si es mayor, si es diferente, mayor igual, menor igual. En este caso, los aprobados son los que tienen mayor a 10, notas mayores a 10 o promedios mayores a 10. Y los desaprobados son los que tienen notas menores a 11. Entonces, ya por lo menos ya sabemos el criterio o la condición, ¿no? Ya sabemos. Luego, se tiene que hacer lo siguiente, miren. Se selecciona a quien le vas a aplicar el formato condicional. En este caso vamos a aplicarle. Miren, si hay decimales,
este 10.6 está aprobado en realidad, ¿no? Está aprobado. Ustedes saben que pasando el punto 5 se le da el punto a favor. Este debería estar aprobado. Bueno, el más. Bueno, y acá hay 2 desaprobados. Él debería estar aprobado. Pero si yo trabajo con mayor a 10, bueno, sí va a salir aprobado 10.6, ¿no? Pero si fuera 10.2, también saldría aprobado. Es por eso que debo redondear primero los promedios. Debería de redondearlos. O en todo caso trabajar así. Si es mayor a 10.5, ¿no? Si es mayor a 10.5, aprobado. Y si es menor, acá sería, si es mayor a 10.6, o así sería, o en todo caso así también, miren. Si es mayor o igual a 10.5, están aprobados. Ya tendría que utilizar el mayor o igual. Y acá, si es menor a 10.5, serían desaprobados. Así, tendría que utilizar, si yo trabajaría con decimales, para ser exacto, ¿no? Las condiciones cambiarían. Ahora, si yo redondeo mis promedios, ¿qué significa redondear? ¿No? Que le demos el punto a favor a los que tienen 10.5, 10.6 y así, ¿no? O otros notos con decimales. Eso es redondear. Entonces, vamos a trabajarlo. Primero vamos a aprender la función redondear de una vez. Para ya no trabajar con mayor a 10.5, ya trabajaríamos con mayor a 10 y menor a 11. ¿Ya? Pero para eso debo redondear esto. Todo esto debo redondear estos promedios. Entonces anoten en sus apuntes, jóvenes, función redondear. Función redondear. La función redondear permite redondear números con decimales, ¿ya? Y su sintaxis es igual redondear. Redondear te pide un número, no te pide rango, te pide número, coma, y luego el número de decimales que tú deseas redondear. El número de decimales que tú deseas redondear. Esa es la función redondear, ¿ya? Entonces vayan anotando sus apuntes. Bien, jóvenes. Vamos a aplicar o hacer los ejemplos primero. Una vez que hago los ejemplos, ya regresamos a este cuadro y ahí aplicamos redondear con el promedio, ¿ya? Entonces, a ver. Vamos a otra hoja. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá número. Y acá vamos a colocar 3 decimales, 2 decimales, 1 decimal, 0 decimales. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio, esta práctica, para entender la función redondear. Vamos a colocar aquí algunos números con decimales así, ¿ya? Ya está. Ahí tenemos, jóvenes, algunos números con decimales. ¿Ya? Algunos números con decimales. Nosotros sabemos que cuando tienen punto 5 se le da a favor, ¿no? El punto. Y cuando tienen menores a punto 5 ya es en contra, ¿no? No se le da el punto. Eso creo que ustedes lo saben también.
Por ejemplo, este 12.6325 debe redondearse a 13, ¿no? Este 11 debe quedar en 11. Y este 17 también debe quedar en 17, ¿no? Porque no supera el punto 5. Entonces vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si nos piden a este número redondearlo a 3 decimales, tú agarras y tú dices, ah, ya, existe una función redondear. Aquí está, la que acabamos de colocar. No solo existe esta función de redondeo, hay varias funciones de redondeo, pero ya se utilizan en la parte contable, ¿no? Pero tú puedes por ahí, como se dice, aprenderlo tú mismo, ¿no? Acá yo te voy a enseñar a redondear el que se utiliza en forma estándar o que se utiliza en forma común. Entonces colocamos así, redondear. Miren, si vemos acá hay varios redondear. Redondear impar, par, redondear, redondear más, redondear menos, ¿no? Hay varios tipos de redondear. El estándar es el de acá, el redondear. ¿Qué cosa te pide primero redondear? Acá abajo dice, mira. Primero te pide el número que va a redondear. Le damos el número, que es la celda donde tengo un número, ¿no? Que quiero redondear. Sería 2, coma. Luego te dice número decimales. ¿Qué significa número decimales? Que es este de acá. Es a cuántos decimales va a redondear el número. Por ejemplo, ¿a cuántos decimales me están pidiendo redondear? A 3. Entonces yo coloco 3. Nada más. La función redondear te permite redondear, te pide un número y luego el número de decimales, ¿no? La coma y el número de decimales. Presionas Enter y ya lo redondeó a 3 decimales. En algunos casos, automáticamente va redondeando y se pasa uno más, ¿no? Pero acá, miren, ha redondeado a 3 decimales estos números. Te voy a volver a mostrar la fórmula, mira. Redondear te pide el número, coma, y el número de decimales que quieres redondear. En este caso 3, colocas el 3, Enter y copiamos. 2 decimales, igual redondear el número, coma 2. Coma 2, bueno, porque nos piden a 2 decimales. Colocas coma 2. Enter y ya lo redondea a 2 decimales. Saldría de esta manera. A un decimal, igual redondear el número, coma 1 a un decimal. Presionas Enter y lo va a redondear a un decimal. ¿Ya? Miren, acá, según conforme va redondeando, acá, mira, el 17 ya llegó a 17.5. Si yo utilizaría estos números ahorita para redondear a 0 decimales, el 17 se convertiría a 18. ¿Ya? Pero, si es que utilizo estos números de acá, no llegaría. Si lo convierto en 0 decimales, no llegaría a 18. Acá llegó porque ya ha ido redondeando, ¿no? Por eso, ahí hay una diferencia también. A ver, coloco ahora sí el último. Igual, cuando yo quisiera redondear a 0 decimales, coloco redondear el número, coma 0. Ahí está. Redondear el número, coma 0. O sea, voy a redondear a 0 decimales. Presiono Enter y ya está. Miren, el 12 se convirtió en 3. Eso es lógico, ¿no? Y copio. El resto no. ¿Por qué? Porque no llega al punto 5. Acá sí llegó, pero porque ha ido redondeando. Llegó al 17.5, pero en realidad no, acá no, ¿no? Que sería la nota real o el número real. Bien, jóvenes, eso es redondear. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Cualquier función que te pida un número, por ejemplo, redondear nos pide un número primerito, ¿no? Para que lo redondee. Ahí, en esa parte donde te pide un número, nosotros podemos colocar cualquier función que te da como resultado un número. Cualquier función que te da como resultado un número se puede colocar en esa parte. No solo en la función redondear, en cualquier función, jóvenes. Dentro de una función podemos colocar otras funciones.
siempre respetando la sintaxis, ¿ya? Por ejemplo, si una función de texto requiere de un texto y ese texto tú lo tienes mediante otra función, puedes colocarlo ahí. Si una función como redondear te pide un número, tú puedes colocar una función que te da como resultado un número. ¿Ya? A eso se llama anidar funciones. Se puede hacer siempre respetando la sintaxis. ¿Qué cosa es respetando la sintaxis? Que tú le des a la función lo que necesita. No puedes darle ni más ni menos. Eso es respetar la sintaxis. ¿Ya? Entonces, toda función que te pida un valor numérico dentro de ella, puedes colocar una función también. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer el ejemplo, mira. Nos pasamos a nuestro cuadro 1 y aquí voy a utilizar la función redondear y dentro de redondear voy a usar la función promedio porque recuerda que la función promedio nos da como resultado un número. Es por eso que puedo incluirlo dentro de redondear, porque redondear dentro de su sintaxis me pide un número también. Por eso puedo colocarlo. Tiene compatibilidad, se podría decir, ¿no? Se aceptan. ¿Por qué? Porque son números. Si promedio nos da como resultado un texto, no nos va a permitir, porque la función redondear no te pide texto, te pide números. Ahí es donde ya no hay compatibilidad y salen los errores. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo de cómo anidar funciones, ¿ya? Nuestro primer ejemplo de cómo anidar las funciones. A ver. Entonces yo agarro, me han pedido acá calcular el promedio. Ya lo calculé, pero después me han dicho, pero redondéalo. ¿A cuántos decimales? Vamos a redondearlo a 0 decimales, ¿ya? Entonces yo coloco acá adelante del igual. Siempre se coloca solo un igual en todas las fórmulas. No vayas a pensar que porque vamos a usar en la fórmula 2, 3 funciones, se colocan 3 iguales, 2 iguales, no. Siempre hay uno solo. Así utilices 2, 3, 4, 5, 6 funciones dentro de una misma fórmula, se coloca solo un igual. Siempre, ¿ya? Solo un igual. Entonces ahí, delante del igual, colocamos la función redondear. Redondear. Ahí está, y abrimos un paréntesis. ¿Qué es lo primero que te pide redondear? Es un número, ¿no? Acá está, ¿ve? Es un número. Redondear lo primero que te pide es un número acá. Y todo esto, todo el promedio, todo hasta acá, para redondear sería el número. Porque promedio es una función que te da como resultado un número. Es por eso que podemos colocarlo ahí. Entonces ya tengo el número, ya redondear ya tiene el número. ¿Y cuál es su número? El promedio. Luego del número que viene, la coma. Y luego de la coma, ¿qué nos tenemos que colocar nosotros? El número de decimales. El número de decimales. ¿Ya? Ya está. A ver. Entonces, miren, redondear te pide primero un número, ya tiene el número que sería todo el promedio que estamos calculando. Para redondear todo esto es un número. Luego viene la coma y luego el número de decimales que quiero redondear, que sería 0. Y se cierra paréntesis. ¿Por qué redondearlo acepta? Porque como vuelvo a repetir, promedio es una función que nos da como resultado un número. Es por eso que lo podemos colocar dentro de redondear, como parte del número. Luego viene la coma y luego el número de decimales. Y ahí hemos completado su sintaxis. Recuerda que redondear, ¿qué te pide primero? Un número. Ahí está. Y luego viene la coma y luego el número de decimales, ¿no? Acá le hemos dado. Número, ¿cuál es un número de redondear? Todo el promedio es el número. Coma y luego 0, ¿qué cosa es? El número de decimales que queremos redondear. Anoten bien, jóvenes. Voy a capturarlo y se los voy a enviar ahorita en el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí.
De ahí está, ¿no? Verifica, de repente tu Excel es con punto y coma. Eso siempre se debe verificar acá, miren acá. Creo que es la primera función que estamos utilizando con coma o punto y coma. No, a ver, me están preguntando acá, recién lo leo. En el chat no me preguntan nada ustedes. Pregúntenme también por el chat, por acá participen. Depende del sistema operativo y también con qué Excel estás trabajando. A veces está configurado para trabajar con coma, que es lo normal. Normalmente se trabaja con coma. Pero hay Excel que trabajan o están configurados para trabajar con punto y coma. ¿Ya? Y si tú me preguntas, profesor, ¿y cómo yo sé? ¿Cómo me doy cuenta si es coma, punto y coma? En la sintaxis que el mismo Excel te ayuda acá, mira. Si tú haces clic acá, dentro de la función, acá abajo, aparece el nombre de la función y su sintaxis. Acá está, ¿ve? Abajo. Y ahí está la coma o está el punto y coma. Ahí te das cuenta si vas a usar coma o si vas a usar punto y coma. Lógicamente que si está la coma, vas a usar coma. Por ejemplo, yo uso coma porque acá está la coma. Pero si tú ves ahí punto y coma, debes usar acá punto y coma, sí. Punto y coma. ¿Ya? Eso tienen que ustedes darse cuenta. No les expliqué porque no me han preguntado, pero ahí veo una pregunta que les sale un error. Puede ser por eso. ¿Ya? Por la coma, el punto y coma. Yo estoy utilizando coma. Pero tal vez tú en tu computadora debes usar punto y coma. ¿Y dónde te das cuenta de eso? Acá. En la sintaxis. Bien, jóvenes. Presionamos Enter y ya va a redondear. Miren. Voy a copiar y van a ver que todo va a salir redondeado. Y listo. Todos los números se han redondeado. ¿No? Y he redondeado con redondear. Ya les mandé al grupo de WhatsApp esa captura de cómo está la fórmula colocada para que ustedes se puedan ayudar. Bien, listo. Ahora sí, ya teniendo redondeado mi promedio, ya puedo trabajar con condiciones mayor a 10 y menor a 11, ya que no hay decimales. ¿Ah? Entonces ahora sí voy a aplicar el formato condicional. Antes de aplicar el formato condicional, preguntas, jóvenes. ¿Se entiende? ¿Entendieron la función redondear? ¿No se entiende? ¿Cómo vamos? Profe, acá en mi Excel, no sé cómo ponerle o sea, cambiarlo a modo a coma, porque intento poner, No, pero ahí no se cambia. Eso se cambia en el mismo Windows. mismo window. Sí, es una configuración de Windows. Vas a tener que usar punto y coma normal. No hay problema, usa normal tu punto y coma. ¿No? Esa es una configuración del mismo Windows. Es en Punto y coma. mm, Ok, ok, ¿ya? entendí. Entonces siempre vas a usar punto y coma en Excel. Normal, no hay problema, es igual. ¿No? A ver, el resto, jóvenes. Gonzalo, Katy, Alex, Dana, David, Fernando, Lucero. Todavía, profesor. ¿Todo bien? Si se entiende, entendieron la función redondear que he hecho acá, un ejemplo primero, cómo redondear un número, y ahorita lo he aplicado junto con promedio. Así. Siempre cuando te pidan un promedio redondeado, tienes que hacer esta fórmula, usar dos funciones, redondear y a la vez promedio. ¿Ya? Mm. Bien. Entonces, vamos, vayan avanzando este cuadro y de todas maneras aquí, luego voy a aplicarle el formato condicional, ¿ya? Pero voy anotando acá abajo una estadística, para que ustedes también vayan avanzando. Promedio, vamos a poner ahí promedio general. Puntaje general. El promedio general vas a tener que sacarlo de este promedio. El puntaje general vas a sacar la suma de todos estos promedios, ¿no? Esa es la estadística. Vamos a jalar esta estadística, voy a sacarlo por acá mejor. Acá. Para tener ahí.
ya para poder aumentar acá el ancho y no afecta el cuadro acá. Dentro, entonces puntaje general, promedio máximo, promedio mínimo, segundo promedio máximo y segundo promedio mínimo. Ahí está, jóvenes. ¿No? Esa estadística quiero que vayas resolviendo. Voy a mandarte una captura ahorita de todo este cuadrito. Ahí. Para que ustedes lo vayan avanzando, ¿no? Y a la siguiente reunión ya hago lo que es el formato condicional y de todas maneras vamos a hacer otra estadística ya para comenzar a contar, a hacer conteos. Y luego ya entramos a otro ejercicio para practicar full conteo con diferentes criterios o condiciones. Ahí está, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, ¿alguien quisiera preguntar algo? ¿Preguntas? Toda esta estadística, jóvenes, se va a trabajar con el rango del promedio, ¿ya? Con este rango que estoy sombreando. Con ese rango van a trabajar, ¿ya? El promedio general, el puntaje general, el promedio máximo, el promedio mínimo, el segundo promedio máximo, el segundo promedio mínimo. Bien, entonces, preguntas, tengo 2 minutitos para que puedan hacer alguna pregunta, o en todo caso ya en la segunda reunión hacemos las preguntas también. ¿Alguien por ahí? ¿Todo se entendió? ¿Está fácil? ¿Está difícil? No se olviden acá, miren, ya les mandé esta captura también para que se guíen y puedan hacerlo correctamente. Pueden estar utilizando coma o pueden también utilizar punto y coma, ¿ya? Eso tienen que ustedes darse cuenta. Bien, jóvenes. Entonces, no se olviden de hacer esta estadística. Esta estadística y al regreso, en la segunda reunión, estamos trabajando con lo que es el formato condicional. ¿Ya? El formato condicional y empezamos ahí a conocer funciones de conteo. Listo. Regresamos, ¿ya? Regresamos. Ahorita les estoy subiendo de una vez el video también para luego no tener dificultades. Regresamos en breve.